Muy buenas a todos. Antes que nada tengo que agradecer infinitamente la receptividad que hemos tenido con este nuevo proyecto. No pensé verdaderamente que iba a tener tantos seguidores en tan poco tiempo. Esto es un compromiso indudablemente de mi parte para ustedes, para tratar de mejorar todo lo que se pueda, tratar de dar toda la información que necesiten, tratar de llegar a la mayor cantidad de personas con realmente información válida que pueda ayudarlos en un momento determinado. La semana pasada les hablaba o les prometí que íbamos a conversar de planificación familiar durante esta semana. Desde el punto de vista médico, la planificación familiar la definen como algo más o menos semejante a como se definen los métodos anticonceptivos. El tipo de información que conseguimos en enciclopedias, que conseguimos en internet, que conseguimos en libros, que conseguimos incluso en libros de textos de medicina, siempre habla de la planificación familiar como aquellos métodos que se utilizan o aquellas vías que se utilizan para evitar un embarazo y para tener los niños en el momento en que se desea, espaciándolos con de acuerdo al criterio de los padres o de acuerdo al criterio de la pareja. Yo soy de los que pienso que planificación familiar es mucho más que eso. Comienza muchísimo antes que sencillamente planificar qué método anticonceptivo voy a utilizar. La planificación familiar es parte del proyecto de vida de cualquier individuo. Nosotros no podemos pensar en la planificación familiar como algo aislado. No podemos pensar que la planificación familiar es algo que aparece de repente en el momento en que comenzamos a tener vida sexual y en el momento en que tenemos que tomar la decisión de si nos vamos a cuidar o no nos vamos a cuidar y con qué. La planificación familiar es sencillamente una parte muy pero muy importante de todos esos objetivos que nos planteamos en el momento en que hacemos un proyecto de vida. Cuando nos hacemos un proyecto de vida, y valga que insista tanto en esto, nosotros pensamos en qué vamos a estudiar, dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir, qué es lo que pretendemos tener el día de mañana. Incluso llegamos a pensar en cuándo nos quisiéramos retirar, de qué manera nos quisiéramos retirar y dónde. Todas esas cosas las tomamos en cuenta en el momento en que planificamos nuestro proyecto de vida. Indudablemente una de las cosas que planificamos es cuándo voy a tener hijos, cuántos hijos voy a tener, ¿realmente quiero tener hijos? ¿Realmente voy a tener hijos en el momento en que yo quiera o voy a dejarle a la buena de Dios en el momento en que vengan? Todo eso es parte de la planificación familiar. La planificación familiar comienza en el momento en que hacemos consciente de que el ser humano es un ser sexuado, es un ser que tiene relaciones sexuales y que toda relación sexual tiene consecuencias, buenas o malas, pero tiene consecuencias. Desde el punto de vista que nosotros lo miremos, una consecuencia excelente de una relación sexual es tener un niño, pero también podría ser una consecuencia inadecuada, no digamos que mala, pero inadecuada si nosotros estamos en pleno proyecto de desarrollo de nuestra profesión y sencillamente no tenemos una tranquilidad o una facilidad económica que nos permita seguir adelante. Por lo tanto, un hijo en un momento en que no estamos nosotros planificando tenerlo, nos va a traer una serie de complicaciones sobre todo desde el punto de vista económico, porque no estamos preparados para cubrir este gasto o cubrir esto que nosotros necesitamos hacer. Entonces, planificación familiar comienza desde muchísimo antes como parte de ese proyecto de vida. Indudablemente planificar es algo que no se puede hacer de un día para otro, es algo que toma su tiempo y que tienes que tomar una serie de medidas para poder lograr lo que quieres. Yo más o menos lo comparo la vida o la planificación con un juego de ajedrez. Cuando tú juegas ajedrez, tú sencillamente estás haciendo jugadas o movidas de piezas que no esperas tener una respuesta inmediata, sino que la respuesta que tú deseas realmente va a presentarse un momento muchísimo más adelante. 10, 12, 15, 30 jugadas más adelante. Si yo lo que quiero es tener algo en mi vida, cuando yo tenga 50, 60, 70 años, yo tengo que empezar a mover las piezas desde muy temprano. Y esas piezas que yo voy moviendo desde muy temprano es lo que yo estoy haciendo, es planificando. Es haciendo una estrategia que me permita llegar a donde yo quiero de la manera adecuada. Planificación familiar, por lo tanto, no es solamente hablar de métodos anticonceptivos.
Si yo soy un heterosexual que tengo, o que pienso tener mi pareja con quien yo pienso tener hijos, indudablemente voy a pensar en métodos anticonceptivos. Si yo soy un heterosexual que quiero tener una pareja pero no quiero tener hijos y estoy en mi derecho de no tenerlo, pues sencillamente tengo que pensar también en métodos anticonceptivos. Si yo soy una pareja homosexual y no puedo tener hijos de forma natural, pues indudablemente tengo que buscar o tengo que pensar en un mecanismo, si quiero tenerlo, que me permita el día de mañana tenerlo, ya sea como donante de esperma, con alquiler de un vientre, sencillamente con una adopción, pero tengo que pensarlo. Eso es parte de mi planificación familiar. En el momento en que nosotros tomamos esa decisión de qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, pues indudablemente tenemos que buscar a la persona que quiera compartir con nosotros lo mismo que nosotros queremos. Si nosotros queremos tener hijos, pues tengo que buscarme una persona que piense más o menos igual. Si no quiero tener hijos, pues tengo que buscarme también una persona que piense más o menos igual. Por lo tanto, planificación familiar es un proceso muy largo, es un proceso que comienza en donde yo solo pienso lo que quiero, pero posteriormente tengo que buscar a una persona, a una pareja que me permita pensar o que me permita comparar y comunicarle lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando y lo que yo he planificado para mí, para ver si realmente está de acuerdo o no está de acuerdo. Indudablemente la confianza en ese caso juega un papel muy importante. La tranquilidad que nosotros tengamos con nuestra manera de pensar también nos va a ser de muchísima ayuda. Por lo tanto, todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta en el momento en que hablamos de planificación familiar. Después de eso, pues tenemos que ir a pensar en métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos no son más que parte de esa planificación familiar. Y esos métodos anticonceptivos, pues tenemos que analizarlos a fondo porque tenemos que decidir qué es lo que vamos a utilizar. Métodos anticonceptivos en términos generales hay dos grandes grupos, los naturales y los artificiales. Los naturales tienden a tener muchísima seguridad pero poca eficacia, mientras que los artificiales tienen muchísima eficacia pero son menos seguros. Por lo tanto, tenemos que tratar de buscar un método que en un momento determinado nos permita a nosotros cumplir nuestro objetivo de plan de vida, pero al mismo tiempo nos permita a ambos miembros de la pareja tener la seguridad que nosotros queremos y la eficacia que nosotros buscamos. En algunas oportunidades tendremos que utilizar dos o más métodos anticonceptivos diferentes combinándolos para poder lograr el objetivo que queremos. Pero eso es algo que tenemos que hacer y para eso tenemos que conocer un poco más a profundidad lo que son los métodos anticonceptivos y lo que cada uno de nosotros siente o piensa para poder tomar la decisión adecuada. Ya no nos queda mucho tiempo en el día de hoy, por lo tanto no podemos entrar en detalles sobre métodos anticonceptivos, pero les prometo que en la próxima vez que nos veamos, en la próxima vez que pueda conversar con ustedes, les voy a hablar brevemente de lo que serían las diferencias entre eficacia y seguridad, entre lo que serían los métodos anticonceptivos que tenemos a disponibilidad y ir pensando en cuál es la manera de que nosotros podamos en un momento determinado decidir cuál es el método que vamos a utilizar o qué le vamos a decir a las personas que están alrededor de nosotros sobre métodos anticonceptivos para tratar de guiarlos de la manera más adecuada. Y esta semana no me queda más que desearles a todos la mejor semana del mundo. Lo único que me resta es pedirle por favor que se cuiden. Recuerde que estamos todavía en medio de una pandemia. Hay países en donde ha ido, gracias a Dios, disminuyendo de una forma bastante importante la infección por COVID-19. Hay otros países en donde están ya en la segunda oleada. Hay otros países que en algunas zonas geográficas han disminuido drásticamente, pero está aumentando muchísimo en otras zonas geográficas del mismo país. Por favor, cuídense, traten de evitar algún tipo de conducta que no sea la adecuada para evitar un contagio. Utilicen máscaras en sitios donde hayan aglomeraciones de gente, mantengan la distancia social de 2 metros o 6 pies dependiendo de la medida que quieran utilizar. Lávense las manos frecuentemente cuando salgan y tocan algo que puede haber sido tocado inmediatamente por alguna persona que está infestada, pues sencillamente lávense la mano, no se la lleven a la cara y
mantengan pues, este tipo de actitudes seguras. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima oportunidad.